Bienvenidos a este nuevo expediente de la lupa de Galeb. Ya de por sí explicar un mundo árabe e islámico en esta parte de Occidente se hace complicado, pero es necesario seguir ahondando en las características de este mundo. Este mundo que se traduce en Occidente quizás como un mundo violento, un mundo desértico, un mundo que tiene petróleo, simplezas que la prensa muchas veces difunde para no dar a conocer de qué se trata realmente todo este universo. Dentro del mundo árabe islámico existen, generalmente dentro del mundo islámico más precisamente, distintas corrientes de pensamiento. Existe el Islam chií, el Islam suní, existe el sufismo, diferentes vertientes del Islam. Pero también existen caminos extremos o grupos extremos, como el wahabismo o el takfirismo. ¿Qué es el wahabismo o el takfirismo? Bueno, para esto hay que remontarse a principios del siglo XX, a aquel momento del triunfo del colonialismo británico y francés sobre el Imperio Otomano, las negociaciones con el noble de la Meca en aquel momento, el Sharif Hussein, abuelo del fallecido rey de Jordania, y fue precisamente el colonialismo británico quien implantó a la familia Saud en el poder en lo que después se llamó Arabia Saudita. Obviamente un país con apellido no hemos visto nunca, pero en este caso se da que este territorio perteneciente a la península arábiga, a la tierra del Islam, a la tierra del profeta Muhammad, la paz y la bendición sea con él, se le ha puesto un apellido. ¿Qué es el wahabismo? El wahabismo nace a finales del siglo XIX. Es una corriente literalista del Corán que no admite interpretaciones y que trata de imponer esta idea o esta creencia en todos los lugares donde sea posible. Enemigo acérrimo del chiismo, incluso del sunismo, tratan de transformar las mentes para acercarles a esta deformación del Islam que podemos considerar directamente no pertenece en absoluto al mensaje que trajo el profeta. El takfirismo nace en las prisiones de Egipto, mucho más cercano. Y a lo largo del programa vamos a ir desarrollando de qué se trata esta idea o este movimiento al que no coincide con ellos en su pensamiento y acción, lo consideran incrédulo. Vamos al informe. La financiación del wahabismo saudí a grupos salafistas takfiríes es lo que hace que estos grupos se reproduzcan y creen desestabilización en Medio Oriente. Estos fueron usados en Libia, Siria, intentan hacerlo en el Líbano. Son grupos funcionales a los planes imperiales, ya que hoy el imperio estadounidense, sus aliados europeos y saudíes necesitan guerras civiles para justificar invasiones en los territorios ajenos y así controlar Medio Oriente y apoderarse de los bienes de sus pueblos. Algunos de estos grupos son Al-Nahda en Túnez, la Hermandad Musulmana en Egipto, grupos terroristas también como el Frente Al-Nusra, que opera en Irak y Siria, y cómo olvidar Al-Qaeda en Libia, que se despliega por todo el Medio Oriente. ¿Pero qué es el takfirismo o wahabismo? La ideología del takfirismo es un movimiento extremista que se desarrolló en las cárceles egipcias en los años 70. Los partidarios de los hermanos musulmanes y los afiliados a su movimiento eran perseguidos y encarcelados en las prisiones de Nasser. Les fueron infligidas todo tipo de torturas, de humillaciones y de maltratos.
este ámbito mórbido y de terror que fueron plantadas las semillas de la ideología del extremo, y así el takfirismo echó raíces en un ámbito muy favorable. El Sheikh Ali Ismail era el imán de este grupo en la cárcel, es el ideólogo del movimiento y él es quien intentó establecer las bases jurídicas del takfirismo, apoyándose en el Corán o la Sunna auténtica. Luego lo relevó Shukri Ahmad Mustafa, nacido en 1942 en Egipto. Este se volvió el líder del movimiento en la prisión después de que el Sheikh Ismail se haya retractado de sus pensamientos. Designó después un amir para cada región de Egipto. Así comenzó la expansión territorial de esta ideología, que ya se había radicalizado, enviando a gente al extranjero para difundir su pensamiento, pero también para asegurar una fuente financiera para el movimiento. Como evidencia de los objetivos del wahabismo o del takfirismo, está lo que sucede en Siria con el llamado Ejército Libre Sirio, formado por wahabistas salafistas, libios, iraquíes, turcos, europeos y también de Estados Unidos. Estos devoran corazones de los legítimos soldados sirios, decapitan a todo el que ellos consideran un infiel, violan a las mujeres y asesinan a religiosos y familias de las escuelas de todos los credos. Desde hace 3 años en Siria se destruyen mezquitas y el patrimonio religioso y cultural de toda la humanidad. Este pensamiento es el enemigo de la razón y por eso financia y respalda a estos grupos que buscan atemorizar y callar a los verdaderos musulmanes, aquellos que llevan el mensaje de amor, desarrollo, justicia y paz. Estos asesinos a los que medios de comunicación como El País, ABC, La Vanguardia, Le Monde Diplomatique, La Nación y Clarín llaman rebeldes, no son más que las fichas funcionales al sionismo dentro del tablero mundial para cumplir su agenda de dominación. ¿Es casual que voceros occidentales se reúnan con integrantes del Ejército Libre Sirio, como lo hizo el senador estadounidense John McCain, y que a la vez las potencias occidentales acepten armar a estos mercenarios? El wahabismo no es islam, estos no son musulmanes. Sí, es adrede. Les estoy mostrando una revista escrita en idioma árabe con la imagen del Quds, de Palestina. Y esto viene a relación del informe que hemos visto, de estas guerras intestinas que propone el wahabismo y el takfirismo contra los propios árabes, contra los propios musulmanes. Un wahabismo extremo, como dijimos, literalista del Corán, que no admite interpretaciones, un fanatismo que no tiene lugar en el mensaje de paz que transmite el Islam. La semilla plantada por la corona británica en aquel momento, que fue la familia de Saud, que todavía reina en las tierras del Islam, no fueron una cuestión inocente, sino preservar a futuro los ricos recursos que están bajo esa tierra, el petróleo fundamentalmente. Han manipulado el Medio Oriente, han manipulado toda la zona desde todos esos tiempos ancestrales del colonialismo, han sido cómplices de dictaduras como la de Saddam Hussein, como la de Gaddafi, como la de Hosni Mubarak o Ben Ali, y son la fuente de financiamiento y la protección que tiene Arabia Saudita en aquel momento que Saddam Hussein quiso recuperar el Kuwait para Irak, donde realmente pertenecía en tiempos antiguos. El susto de Arabia Saudita permitió que Estados Unidos establezca bases militares
en las tierras árabes. Y desde allí comenzar una sociedad que hasta hoy continúa y que aprovecha el imperio norteamericano para fomentar la discordia y la matanza entre los propios árabes y musulmanes. El takfirismo dijimos que lo íbamos a explicar y vamos a tratar de resumir un poco esta idea tan loca que, como dijimos, nace en las prisiones de Egipto, en el Egipto de Gamal Abdel Nasser, que reprimía a la hermandad musulmana y que la tenía encarcelada. El takfirismo es algo que es difícil de comprender porque se dice musulmanes pero llaman a no respetar las normas islámicas, a no rezar, a no acudir a las mezquitas, a considerar a todo sheikh o religioso o guía religioso como incrédulo, simplemente porque no adhieren a su forma de pensar o porque dicen que están influenciados por Occidente o porque hacen interpretaciones del Corán. Realmente no tiene lógica este tipo de razonamiento y estos que se dicen musulmanes son los que realmente están haciendo un daño irreversible al Islam en su imagen, más allá de la demonización permanente que hacen los medios occidentales.